están? Hoy les voy a hablar sobre cómo crear archivos planos usando Visual Basic para Excel. Para ello empiezo aquí en esta carpeta que está vacía, se llama carpeta códigos, y yo le doy clic acá. Ustedes verán ahí la ruta donde está la carpeta, ¿no? Entonces está en la unidad C, luego entro a la carpeta users, luego entro a Gabriel, luego entro a documentos. Dentro de documentos está esta carpeta, y dentro de esa carpeta está finalmente código, que es la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es un archivo plano? Un archivo plano simplemente es un archivo como de texto. Por ejemplo, aquí abro el bloc de notas. Este bloc de notas, cuando yo escribo aquí cualquier información, por ejemplo este aviso, y lo grabo, voy a guardarlo en la carpeta que estamos trabajando. Le voy a colocar un nombre, datos, por ejemplo, enter. Ahí me creó el archivo. Este es un archivo plano que se puede abrir con un bloc de notas o se puede abrir con otro editor. Aquí por ejemplo yo tengo un editor que se llama Sublime Text, el cual sirve también para programación. Aquí me aparece la misma información. Tengo otro editor que se llama Notepad++, también me muestra lo mismo. El bloc de notas me permite abrir archivos de texto o archivos planos, ¿sí? Entonces no es el único programa que me permite editar este archivo o crear un archivo nuevo. Se llama archivo plano porque, como ustedes ven, es una cosa donde no hay tipos de letras o colores o formatos especiales. Es simplemente información la que uno puede escribir ahí. No tiene que ser nada bonito, es simplemente para enviar un mensaje o para guardar un mensaje. Por eso se le llama archivo plano o archivo de texto, o también se le puede llamar archivo ASCII. ASCII, que es una sigla, que son básicamente los caracteres que permiten acá escribirse dentro del archivo plano. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a crear un archivo plano a partir de Visual Basic para Excel? Primero abro Excel, un archivo nuevo. En este archivo nuevo, que se llama libro 1, voy a ir al editor de Visual, que lo puedo hacer a través de esta pestaña, clic derecho, ver código. Aquí me aparece el libro 1, ¿sí? Voy a picar aquí en esta hoja 1, voy a hacer doble clic para asegurarme que estoy dentro de la hoja 1, que el código que voy a escribir va a quedar dentro de esa hoja. Entonces voy a colocar aquí la palabra sub, que es con la que empieza usualmente una macro, y vamos a colocarle aquí por ejemplo registrar, enter. No olviden que esta expresión que está aquí al comienzo, si no aparece, la pueden escribir ahí manualmente, y si quieren que les aparezca automáticamente, entonces va por herramientas, opciones, y tienen que marcar esta opción, requerir declaración de variables, y a la próxima vez que abran Excel les va a mostrar aquí automáticamente esta expresión. Bien, entonces lo que yo voy a hacer aquí es crear un archivo plano que lo vamos a llamar diferente, por ejemplo registro puede ser. Entonces yo voy a crear una variable que me guarde el nombre del archivo. Entonces yo puedo colocarlo archivo. Ya vieron en el video anterior que aquí le coloco un sufijo para dar a entender que archivo es una variable de tipo string. Por lo tanto aquí voy a escribir el nombre entre comillas. Dijimos que era registro. Puede ser .txt o .dat, o a veces otro tipo de extensión, ¿sí? Vamos a colocarlo .dat, no tiene que ser .txt.
Lo importante es que la información que esté por dentro del archivo, si es información de texto, como la que vimos ahorita en el ejemplo. Bien, ese archivo que es de tipo, o esta variable que es de tipo string, tenemos que declararla acá al comienzo. Entonces archivo raya s as string. Bien, entonces para eso voy a escribir otra instrucción que se llama, o bueno, le coloco open. Voy a abrir un archivo plano, ¿sí? Abrirlo en este caso significa que lo voy a crear porque no existe. Entonces open, el nombre del archivo, entonces archivo, ahí está el nombre del archivo, ¿sí? Después le digo que for output, ya les digo que es esto, as número 1. Bien, esta instrucción permite abrir, o en este caso crear, porque el archivo, como les digo, no existe. Lo crea en este modo, el modo output. Output significa como de salida. Básicamente estamos diciendo que vamos a abrir un archivo o vamos a crear un archivo para escribir en él. Eso es lo que significa esta primera parte. ¿Y cómo se llama el archivo? Como diga aquí la variable archivo s, que ya vimos que se llama registro.dat. Ese es el nombre del archivo. Y al final le coloco as número 1. Este as es para definir un alias. Es diferente al as que aparece acá para decir que es de tipo string. En este caso es para decir que el número 1, le coloco el número 1 porque es el primer archivo que voy a abrir. Y digo que el número 1 va a representar el archivo registro, ¿sí? Eso es en caso de que yo vaya a abrir más de un archivo o vaya a crear más de un archivo. Al primero le coloco el número 1, al segundo número 2 y así sucesivamente. Pero aquí solo vamos a crear uno. Entonces le coloco el número 1, aunque podría colocarle otro número. No tiene que ser 1, sin embargo aquí lo voy a dejar en 1. Bien, lo siguiente que voy a hacer aquí es escribir una instrucción print, se llama. Aquí le estoy diciendo imprima o escriba, que es lo mismo, escriba por ejemplo la palabra hola. En este caso, como le estoy diciendo un número 1, entonces ya sabemos que el número 1 hace referencia al archivo que se llama registro.dat. entonces él va a escribir dentro de ese archivo. Y finalmente tengo que cerrar el archivo, o sea, aquí le digo close número 1. Esas tres instrucciones entonces que abren un archivo, imprimen en él y luego cierran el archivo. Eso es todo lo que va a hacer este código. Aquí algo importante es, por ejemplo, dónde va a quedar el archivo, ¿sí? Entonces nosotros queremos que quede dentro de la carpeta que les acabo de mostrar. Voy a abrirla nuevamente y esta ruta que está aquí la selecciono, le doy copiar, voy nuevamente al código y la puedo colocar aquí dentro de las comillas. Luego digo barra invertida acá, ¿sí? Tiene que quedar esta barra ahí. Entonces aquí estoy diciéndole toda la ruta, diciéndole todas las carpetas por las que hay que pasar para llegar finalmente a este archivo. Entonces es importante decirle la ruta, o si no él podría guardarla, a veces la puede guardar ahí o a veces la puede guardar en otra carpeta, entonces se nos pierde. Por ahora vamos a decirle la ruta así explícitamente, ¿no? Obviamente la ruta que ustedes colocan ahí pues va a ser diferente a la mía porque aquí mis carpetas son diferentes. Entonces para ejecutar esto, ¿cómo hacemos? Sabemos que, bueno, aquí al final voy a colocarle un aviso msgbox, digo proceso terminado, por ejemplo, para saber que hizo algo la macro. La puedo ejecutar desde acá si estoy dentro de la macro. Simplemente le doy aquí clic o F5, que es lo mismo.
me dice proceso terminado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él debió haber creado este archivo en esa carpeta. Vamos a ir a la carpeta. Aquí vemos el archivo registro.dat y ustedes lo pueden abrir con el editor, con el bloc de notas, ¿sí? Abrir con, aquí dentro de esta lista, bloc de notas, aceptar. Bueno, aquí le puedo decir que siempre, o a la próxima que no me pregunte, sino que me aparezca en la forma del bloc de notas, de tal manera que si yo le doy doble clic, él me lo abre automáticamente con el bloc de notas. O sea, esta marca acá quiere decir que voy a asociar el programa que se llama bloc de notas para abrir ese archivo plano. Pero aquí yo le podría decir otro, ¿no? Por ejemplo, este Sublime Text, que fue el que ya les hablé. Y si le dejo esta marca acá, cuando yo le doy a aceptar, observen lo que pasa con el icono del archivo. Vemos que el archivo quedó con el mismo icono de este otro, ¿no? Eso quiere decir que el programa por defecto para abrir ese archivo es el Sublime Text, que es el programa que tengo acá. Aquí entonces está la palabra que escribimos, ¿no? Entonces ahí estoy creando mi primer archivo con esta información. Yo puedo escribir más información ahí. Por ejemplo, si yo escribo aquí otro print, digamos así, voy a escribir acá algo más, por ejemplo, ¿cómo están? Así. Voy a volverlo a ejecutar. Cuando yo ejecute nuevamente este programa, él lo que hace es volver a crear el archivo, o sea, reemplaza el que está aquí, ¿sí? Borra la información, la reescribe. Es importante que ese archivo esté cerrado para que lo pueda volver a crear, o si no me va a sacar un error. Bueno, aquí me equivoqué, no es 2, aquí es 1 otra vez, 1 porque el archivo le colocamos el alias número 1, siempre va a ser 1. Entonces ese print lo que va a hacer es escribir un segundo texto dentro del archivo plano. Voy a ejecutarlo con F5, me aparece proceso terminado, voy a la carpeta, aquí lo abro, puede ser con doble clic. Si le doy doble clic, él lo abre con Sublime Text, ¿no? O si no, pues yo lo puedo abrir con otro programa, ¿no? Con el bloc de notas, o bueno, aquí ya lo abrió por defecto de esta manera. Él me colocó entonces otra línea, bueno, aquí no le coloqué la interrogación al final, se me olvidó, pero bueno, no importa, acá en este caso, ¿no? Y yo también podría escribir un texto, digamos, una variable que yo coloque aquí, digamos, nombre que es de tipo string. Entonces as string, ¿sí? Y este nombre, raya al piso S, es igual, voy a colocar input box, que ya vimos que es una función que me permite capturar información por el teclado, ¿sí? Y aquí le coloco nombre, por ejemplo, simplemente. Este texto que escribo acá entre comillas es un texto que va a aparecer tal cual en la ventana que ahorita me va a mostrar. Aquí voy a colocar otro print número 1, coma, y luego voy a colocar el nombre raya al piso S, así se llama mi variable. Entonces estoy escribiendo 3 líneas, la primera que dice hola, la segunda cómo está, luego va un nombre. Cuando yo lo ejecuto con F5, él me va a preguntar ese nombre, ¿no? Entonces aquí le escribo mi nombre, por ejemplo, le doy enter, proceso terminado, voy a mirar mi carpeta, aquí le doy enter y ahí me aparece la línea, ¿sí? Entonces cada vez que yo le doy print, él me va a imprimir una línea.
Bien, ahora si yo quiero colocar una línea en blanco entre estas dos líneas, ¿sí? Que aparezca acá esta pregunta, ¿cómo están? Luego que aparezca una línea en blanco y luego el nombre. Esa línea en blanco se puede colocar aquí después de la pregunta, escribiendo esta constante de Visual Basic, por eso empieza con BB. Es una constante propia del lenguaje y este CR significa retorno de carro, que en otras palabras es como darle un enter o una línea en blanco. Si yo lo vuelvo a ejecutar, pregunta el nombre, voy a escribir aquí mis dos nombres, enter, proceso terminado, voy a la carpeta, le doy enter para abrir el archivo y acá me colocó la línea en blanco después de cómo están, ¿sí? Esa es una manera de escribir una línea en blanco. Esta parte de acá sí termina siempre así, con un enter después de, en este caso después de Enrique, termina un enter, así es como terminan los archivos planos usualmente. Entonces no es realmente una línea en blanco, mientras que esta sí la provocamos nosotros con la instrucción bbcr. Bien, ahora qué pasa aquí. Si yo quiero dejar esto como más más estándar, digamos, no importa dónde esté parado, lo importante es que donde ejecute la macro, que me lo grabe en esa misma parte. Por ejemplo, aquí mi archivo libro 1, que no lo he guardado, voy a guardarlo, entonces le doy F12, con F12 me saca la ventana donde quiero guardar el archivo. Aquí tengo que buscar la ruta, pero esa ruta yo la puedo copiar de acá. Recuerden, si selecciono esto acá, le doy control C, en caso que no me sepa la ruta completamente, voy acá nuevamente, le doy clic acá en esta parte superior, le doy control V para pegar la ruta, enter. Ahí ya me colocó la carpeta en la que estamos trabajando, que se llama código, y aquí le voy a colocar el nombre a mi macro. Entonces voy a colocarle registrador, y aquí en el tipo le coloco el segundo, este que dice libro de Excel habilitado para macros. Le doy guardar. Si yo miro mi carpeta, aquí está el archivo, ¿no? Que es el archivo habilitado para macros. Debe quedar así, ¿no? Si no se guarda este formato XLSM, entonces se van a perder las macros. Bien, ahora ¿cómo hago para que él me guarde el archivo que crea, que se llama en este caso datos, ¿no? Este registro lo podemos borrar, incluso este datos también se puede borrar porque el programa que tengo aquí, él me crea el archivo desde cero. Entonces yo quiero que él me cree el archivo plano en esta misma carpeta donde está la macro. Entonces para eso vengo acá y en esta parte, primero que todo le borro esto acá, solo le dejo este raya invertido acá o barra invertida, y aquí voy a anteponerle otra instrucción. Bien, entonces aquí dice active workbook, ¿sí? .path. Path significa camino, ¿no? Camino, o en este caso la ruta que estamos viendo del archivo. Aquí estoy tomando la ruta o el camino del archivo de trabajo o del libro de trabajo activo. El libro de trabajo activo es este mismo donde estoy creando la macro, que se llama, aquí está, registrador.xlsm. Entonces aquí va a servir para cualquier computador, ¿sí? No tengo que cambiarle la ruta para que me sirva en otro computador, sino que él aquí automáticamente va a tomar la ruta por defecto de donde está este archivo de la macro. Ahora si acá yo lo ejecuto con F5, vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir aquí otro nombre, por ejemplo Germán, enter,
proceso terminado, vengo aquí a mi carpeta y él me creó el archivo nuevamente. Y lo miramos, bueno, abrir, ahí aparece el nombre, ¿sí? Entonces es una instrucción importante que me permite dejar de forma predeterminada la ruta actual del mismo archivo donde está la macro. No tengo que escribir la ruta como tal. Y esa ruta que está ahí en el ActiveWorkbook.pad, esa se concatena con registro.dat, el nombre de nuestro archivo. Ahí quedaría toda la ruta así como la teníamos al comienzo. Vamos a modificar esta macro para que no solamente pregunte el nombre, sino que por ejemplo pregunte la cédula, que también va a ser de tipo string, con esta misma función inputBox, pero acá en lugar de nombre le digo cédula, nombre, aquí por ejemplo apellido de tipo string, que va a ser leído también por teclado, inputBox, apellido y por ejemplo salario, inputBox, salario. Ok, creé 3 variables nuevas, entonces las voy a definir aquí arriba. Cédula, por ejemplo, cédula, que es de tipo string, una cadena de caracteres, ¿no? Son caracteres, los números pueden ser caracteres, ¿no? Aquí el apellido string también, y salario, bueno, el salario en este caso, si digo que es de tipo currency, lo escribiría de esta manera, ¿no? Y aquí cuando yo lo leo, bueno, me queda guardado en esta variable, pero esa variable, bueno, aquí sería CL, porque es de tipo currency. Ahora yo voy a guardar esta información de la cédula, nombre, apellido y salario en una sola línea. Entonces esa línea voy a crearla aquí, por ejemplo, que se llame cadena as de tipo string. Entonces aquí voy a armar mi cadena. Entonces digo cadena es igual, primero coloque la cédula, cadena, bueno, cadena de tipo string, entonces raya el piso S, y aquí también raya el piso S. Entonces la cédula más, ¿qué pasa si yo coloco aquí el nombre? Vamos a hacerlo así primero para que vean, más el apellido más salario, serie, ¿no? Entonces ahí me está creando una sola línea con esta información, y esa línea la voy a imprimir en el archivo. Entonces en lugar de escribirle aquí hola, le digo cadena raya S, donde me va a tener esos 4 campos. Lo ejecuto con F5 y aquí dice, bueno, no se ha definido la variable cadenas, aquí es una S que sobra. Aquí la macro quedó detenida en este punto, ¿sí? Si yo quiero que siga, le doy F5 o le doy esta, ¿sí? Ahí no está malo. El problema es que quede parado por aquí, por ejemplo. Si esta línea amarilla está por acá, quiere decir que ejecutó todo este pedazo y quedó varada en este punto. Pero aquí como apenas empezó, entonces la podemos ejecutar desde acá sin problema. Cédula, entonces 10, 20, 30. Digamos Juan, apellido Pérez, salario 5600, enter. Y observen aquí, dice no consiguen los tipos. Si yo le doy a aceptar, eso es porque acá estoy sumando una cadena de caracteres con un número, ¿no?
Yo tengo que convertir esta cadena. Hay una función para eso que se llama convertir a string. ¿Sí? Estoy convirtiendo lo que tenga aquí en string, no importa qué es lo que hay acá. En este caso hay un tipo de dato currency, lo estoy convirtiendo a string, y para poderlo sumar, que la idea es que yo solo sume cadenas de caracteres, ¿no? Pero no puedo sumar aquí como si fuera un número. Listo, le doy F5, cédula otra vez de 2030, Juan Pérez, salario 5600, enter, proceso terminado. Voy y miro mi archivo, registro, ¿sí? Doble clic, y aquí está la información: 10, 20, 30, Juan Pérez y el salario. Aquí pues vemos de antemano que nos quedó todo pegado, ¿sí? Lo ideal es que haya un carácter que separe un campo, ¿sí? Por ejemplo, la cédula es un campo, Juan es otro campo, ¿sí? O sea, el nombre es otro campo, el apellido es otro campo y el salario es otro campo. Lo ideal es que vayan separados por algún carácter, como por ejemplo coma o punto y coma, o en este caso vamos a usar tabulador. Si yo le doy tabulador aquí, él salta así. Yo quiero que me lo separe por un carácter que hay acá, que no se ve, pero que existe, se llama tabulador. Entonces voy a cerrar este archivo y vamos a hacer ese cambio. Y para eso, aquí en esta parte donde está el más, entonces le digo bbTab, es otra constante que me hace referencia a un tabulador. ¿Sí? Ahí le estoy sumando un tabulador después del apellido, entonces también entre el apellido y el salario, de esta forma. Listo. Cuando yo lo ejecuto nuevamente, voy a ponerle 10, 20, 30, vamos a ponerle otro nombre, José García, salario 2.500, enter, proceso terminado. Voy a mi carpeta, abro el archivo y miren que aquí colocó un tabulador, ¿sí? Ya es más fácil distinguir eso. No solamente es para visualizarlo, sino realmente más adelante vamos a ver cómo se lee esta información, ¿no? Aquí por ahora estamos creando un archivo plano y lo estamos alimentando con información. Ahí puedo pensar en registrar, por ejemplo, ventas, en registrar compras, en registrar los nombres de productos, una factura, cualquier cosa, él va acumulando aquí hacia abajo, ¿no? Esa es la idea de escribir en un archivo plano como estos. Entonces ahora acá, bueno, ya tenemos cómo crear o cómo insertar ahí un registro, ¿sí? Pero si yo quiero insertar otro registro, entonces tendría que volver a preguntar esto mismo, ¿no? Pero yo ya no lo puedo abrir, porque si yo lo abro nuevamente, entonces él me va a crear el archivo nuevamente y se va a perder lo que yo ya tenía ahí. Por ejemplo, lo que yo coloqué ahí, que es de esta persona, José García. Entonces si yo ejecuto la macro nuevamente, él me va a reemplazar totalmente el archivo. Para evitar eso, entonces bueno, voy a hacer aquí otra macro para que tengan esta ahí de soporte. Esta segunda macro voy a colocar registrar raya al piso adición. No le coloco tildes acá, ¿no? Es mejor dejarlo así porque pueden tener problemas. Entonces es la misma macro de arriba, esta llama registrar, esta llama adición, aunque también lo podemos llamar insertar, ¿no? Insertar, porque voy a insertar un nuevo dato. Entonces él me va a preguntar la cédula, el nombre, el apellido, salario, y aquí arma la cadena, ¿sí? Aquí abre el archivo, pero a diferencia del
de la macro de aquí arriba, aquí ya no le vamos a decir output, sino le vamos a decir append con doble P. Ese append quiere decir adicional, y aquí lo ejecuto sobre un archivo que ya existe, ¿no? Entonces él me va a agregar la información, no se va a perder la anterior. Esa es la ventaja del append. Y el append siempre agrega al final, no agrega en el comienzo ni en la mitad. Si yo tuviera 20 registros, no me lo va a agregar en ningún sitio intermedio, siempre me lo va a agregar al final. Entonces cuando yo ejecuto esta macro, estando parados aquí, le doy F5, cédula, entonces voy a ponerle 1, 2, 3, aquí María, por ejemplo Díaz, enter, salario 500, enter, proceso terminado. Voy y miro mi archivo, aquí le doy doble clic para abrirlo, y me aparece aquí la información debajo del anterior registro, ¿sí? Vuelvo y lo cierro y ejecuto nuevamente mi macro de insertar, porque si yo ejecuto esta de registrar se pierde la información, ¿no? Insertar, F5, cédula 456, Sandra Torres, salario 4 millones, enter, proceso terminado. Voy a mi archivo, lo abro, ya aquí aparece. Entonces cada vez se va agregando aquí al final siempre, y aquí los estoy separando por un tabulador, ¿no? Aquí la información se ve desordenada, ustedes siempre van a querer como algo así, ¿no? ¿Por qué no me aparece la información de esta manera? Y eso sucede porque si ustedes abren un bloc de notas, por ejemplo, y aquí le doy tabulador, voy a colocar una X acá, le doy tabulador otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Esas X representan como el punto de tabulación. Si yo me muevo con las flechas, observen que él salta a esas X, ¿no? Entonces cuando yo voy a escribir un nombre, por ejemplo, Gabriel, le doy tabulador, pues él me salta donde está la marca del tabulador, que es en ese punto. Ahí por ejemplo escribo mi otro nombre, Enrique, tabulador, ahí llega eso. Por ejemplo, si yo escribo un apellido largo, a ver si aquí, por ejemplo, Rodríguez se pasa del tabulador, ¿no? Es decir, que si estoy al final de la Z y le doy tabulador, pues él va a saltar al siguiente tabulador. Aquí yo le pongo, por ejemplo, salario, 1,5 millones. Lo mismo pasa acá, si yo escribo un nombre muy largo así y le doy tabulador, él me va a saltar al siguiente punto de tabulación, que es este. No puede saltar a este porque este ya fue ocupado por unos caracteres. Entonces por eso la información queda como desordenada, pero no importa. Lo importante es que internamente el archivo quede por un carácter, que en este caso es un tabulador, y eso nos va a permitir recuperar la información después cuando leamos el archivo. Por ahora solamente estamos aprendiendo a crear un archivo, entonces no se preocupen si la información queda no alineada, porque pues este archivo no es para presentar, es simplemente para guardar información. No nos importa si queda bonito o feo, lo importante es que quede de alguna manera identificable y que los campos se puedan separar acá, ¿no? Ok, bueno, finalmente ustedes pueden colocar esta macro. Si vienen aquí a Excel, pueden decir acá, por ejemplo, un botón, aquí en programador hay un botón en insertar, aquí este botón, el primero, dice botón clic, le doy clic acá. Aquí me está llamando, me está mostrando la lista de macros. Voy a darle registrar.
Ahí me creó el botón, pero va a cambiarle el nombre. Entonces aquí le borro este nombre. Por ejemplo, le digo crea archivo, ¿sí? Eso es para una macro. Para la otra macro hago lo mismo, insertar el botón acá, o sea, esta de acá. Cambio el nombre del botón para que yo sepa que voy a insertar. Entonces acá insertar. Bueno, está arriba. Bueno, le doy clic acá. Si yo me paro aquí encima sin darle clic, ahí se aparece la mano, ¿no? Entonces voy a darle insertar otra vez. Cédula. Entonces 45 78 91. Enter. Ruby. Enter. González. Enter. 1,5 millones. Enter. Proceso terminado. Ahí no estoy interactuando para nada con el editor de Visual Basic, que es lo ideal para un usuario. El usuario no tiene por qué entrar acá. De hecho, esto se puede proteger, ¿no? Aquí por herramientas, opciones, no mentiras, acá propiedades de Visual Basic Project. Acá hay una pestaña que se llama protección. Y aquí puedo bloquear proyecto para visualización, lo puedo marcar y aquí le coloco una contraseña. Por ejemplo 123 y acá 123 o cualquier contraseña. Lo importante es que no se nos olvide. Aceptar. Si yo cierro esto y cierro el archivo guardado, vuelvo y abro el archivo, habilitar macros, intento ver la macro que hay en este archivo, le doy clic derecho, ver código. Aquí me aparece una ventana de contraseña. Esta ventana de la contraseña pues es la de la contraseña del archivo registrador, ¿no? Pero démosle cancelar primero. Este código es de otra macro, que es de este archivo funcrec.xlam. Lo puedo cerrar de acá, ese no me interesa. Me interesa es mirar la macro o el código que hay dentro del registrador. Entonces le doy aquí clic y observen que me pregunta la contraseña, ¿no? Si yo le doy cualquier contraseña errada, él me valida, ¿no? Tengo que darle Windows 3 y ahí ya me abre esta carpeta para poder ver el código. Entonces el usuario finalmente no va a ver este código, no lo va a poder modificar o manipular, porque suponiendo que aquí ustedes tengan cálculos importantes como por ejemplo cómo se calcula el salario de liquidación o cómo se calcula algún otro dato, la idea es que él no sepa y no manipule esa información o ese código. Entonces por eso uno le podría colocar contraseña, pero aquí me sigue funcionando. Lo importante es que el usuario tenga aquí la interfase apropiada para que él sepa por dónde insertar información o por dónde consultar. Por ahora solo estamos viendo insertar, y lo que va a hacer es crear este archivo plano acá. Entonces habrá otra opción que sea la de crear gráfico, la de consultar o la de borrar o modificar. Son opciones que vamos a ver más adelante. Por ahora eso era lo que les quería mostrar, espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.